Hola, bienvenidos. Son las 3 de la tarde en Moscú. Momento de contarles las noticias más destacadas de la jornada aquí en Narrate. Comenzamos. La Unión Europea no tuvo otra alternativa que alcanzar un acuerdo sin el Reino Unido para una mayor disciplina fiscal en la zona. Así, el presidente del Consejo Europeo ha comentado el nuevo tratado de restricciones presupuestarias logrado en la cumbre de la semana pasada. Herman Van Rompuy subrayó también que restaurar la confianza en el euro es más difícil de lo esperado. Sin embargo, calificó el nuevo convenio como una muestra de responsabilidad y solidaridad de la Unión Europea, pese al veto del primer ministro británico. Por su parte, Rusia no va a intervenir en el Fondo de Estabilización de Europa, según afirmó el representante de este país ante la Unión Europea. Sin embargo, añadió que Moscú podría enviar dinero adicional al Fondo Monetario Internacional para ampliar sus capacidades a la hora de prestar ayuda anticrisis. Las agencias calificadoras Moody's y Fitch afirmaron que en la pasada cumbre europea no se tomaron decisiones inmediatas y reiteraron que revisarían las calificaciones de los países de la zona euro. El economista Juan López Torres opina que estas agencias solamente sirven a los intereses de los poderes financieros y que empujan a Europa al camino de la recesión junto con las acciones incompetentes de las autoridades europeas. Para valorar la evaluación que hacen las agencias de calificación, creo que hay que tomar en consideración previa algunas cuestiones. En primer lugar, que están claramente al servicio de los poderes financieros. Durante la crisis de las hipotecas basura hemos podido comprobar que las agencias internacionales de calificación han actuado con una maldad, con una incompetencia y con una complicidad, a veces yo llamaría criminal, con los bancos que estaban contaminando el sistema financiero internacional. Por lo tanto, hay que tener muy claro que estas agencias no son agencias que actúan con criterios objetivos, sino que lo que están haciendo es allanar el camino para que los especuladores obtengan una rentabilidad más alta, más fácil y más rápida. Por lo tanto, yo creo que ha llegado el momento en que la comunidad internacional tendría que pronunciarse sobre este comportamiento verdaderamente inmoral de las agencias de calificación que están produciendo un daño tremendo a los pueblos del mundo y en este momento concreto a los europeos. Vamos en Europa a una nueva recesión y vamos a ir por culpa de los bancos que han provocado la crisis, pero también por culpa de nuestras autoridades que se están mostrando claramente incompetentes por su complicidad con los intereses privados. Y cuando la crisis afecta gravemente a la Unión Europea son los mercados y no tanto los gobiernos quienes controlan la situación, dejando al bienestar de los ciudadanos en un segundo plano. Mauricio Segovia ha analizado el alto precio que ahora deben pagar los españoles tras haber llevado una vida acomodada durante varios años. En 1951, 6 países daban el primer paso para crear lo que luego se convertiría en una alianza política y económica sin precedentes, la Unión Europea. Pero lo que entonces comenzaba como un grupo de apoyo, ahora parece ser un callejón sin salida para muchos de sus miembros. La crisis económica ha creado un efecto dominó que ya ha hecho caer a algunos de sus gobiernos. El hecho de que la crisis de gobierno en Italia y en Grecia no hayan desembocado en elecciones deja muy claramente entrever que hay un momento en el cual se prescinde de los ciudadanos. El bienestar de los europeos ha pasado a un segundo plano. La pauta la marcan los mercados y en el poder se colocan gabinetes diseñados para regular las economías de estos países en quiebra. Salir de esta crisis no es fácil y las medidas a tomar son tan duras que ni sus responsables pueden contener las lágrimas al anunciarlas. Allora abbiamo dovuto, e questo sì che ci è costato anche psicologicamente, chiedere un La ministra de Trabajo explicaba el sacrificio que tendrá que hacer su país ante las severas reformas en las pensiones. Un plan de ajuste de 30.000 millones de euros, unos 40.000 millones de dólares, es el precio que pagarán los italianos por años de una excesiva dolce vita. Y como Roma, Atenas también se ha visto obligada a aceptar un estricto plan de rescate económico exigido por la Unión Europea. Lo que estamos viendo ahora, con la pérdida de empleo, con los cambios demográficos, que hay cada vez más jóvenes, cada vez más viejos, menos jóvenes, más viejos, realmente
a lo que nos enfrentamos es la posibilidad de que aquí es donde el estado de bienestar muere, donde deja de poderse financiar por los problemas del mercado laboral, por los cambios demográficos, por la falta de competitividad de algunas sociedades. Por ello, los parlamentos nacionales se ven presionados a la hora de aprobar sus propios presupuestos, porque incluyen gastos y deudas que tendrán que ser financiados y respaldados por el Banco Central Europeo. Desde que la Unión Europea amenazó a Grecia con la salida de la eurozona, surgió una duda. ¿Qué mecanismos existen para abandonar esta alianza? Ahora es España la que se encuentra en el abismo financiero y ya hay quien cuestiona la eficiencia del sistema. En la zona euro se comparte la moneda, pero no la responsabilidad sobre la deuda. Y con cada vez más gobiernos que sucumben a la crisis, la alianza necesita encontrar nuevas vías de actuación ante los países que la han arrastrado hasta la espiral en que se encuentra. O te respaldo o te expulso, pero no puedo seguir manteniéndote en un limbo en el cual sufrimos al final todos. Y por esa pequeña grieta que se abrió en Grecia, se ha convertido en una brecha enorme por donde se inunda, por donde se vacía toda la eurozona. Y sus ciudadanos podrían estar presenciando el final del acomodado estilo de vida del que han disfrutado durante años. Es que tenemos que darnos cuenta que en el momento en el que vivimos, los países del euro no tienen política monetaria propia, no tienen política cambiaria porque no tienen monedas. Y la política fiscal se la han quitado los mercados. El buen estado de los 27 depende de estas economías que se tambalean. Algunas entraron siendo locomotoras financieras y han acabado en el vagón de cola de la Unión Europea. Un tren al que cada vez le cuesta más tirar de los países en deuda. Bricio Segovia, RT.